Hola a todos, le damos la bienvenida al programa, ¿cierto? Y hoy día nos encontramos con el Seremi Fabián Nail, Seremi de Vivienda y Urbanismo. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Estamos bien contentos de poder estar nuevamente aquí en este medio que para nosotros ha sido bien importante para poder transmitir buenas noticias, para comunicar las cosas que se están haciendo y mantener informada a la comunidad. Hoy día el tema que vamos a plantear es el tema campamentos, un Ujú. tema que en la región ha afectado fuertemente, ya que según estábamos conversando antes de la entrevista, hay 69 campamentos catastrados, ¿cierto? Efectivamente, bueno, dentro de nuestras facultades está justamente nuestras responsabilidades como ministerio está mantener estas cifras actualizadas, trabajar con ellas y 69 es el número que ha resultado de los distintos análisis que se han realizado, sin desmerecer que esta es una cifra dinámica, que nosotros estamos atendiendo algunos campamentos, por lo tanto esa cifra si revisamos hoy día probablemente más de alguno de esos ya esté erradicado, ya tenga un tratamiento específico y de esa perspectiva nuestro trabajo ha avanzado. Es decir, que familias que vivían en campamentos ya han sido erradicadas o que tienen alguna solución, ya sea una solución temporal que a través de los gastos de traslado transitorio o más conocido como el subsidio de arriendo, o haber sido adjudicado de algún proyecto de vivienda, que particularmente en la comuna de Osorno se han dado bastante en el último tiempo, de manera bastante rápida también y que nos ha permitido ir destrabando ese conflicto que ha generado mucha incertidumbre también en las familias. Así que estamos trabajando, avanzando sobre eso sin soltar la posta de lo que significa resolver los problemas habitacionales de quienes viven en una circunstancia tan compleja como es vivir en un asentamiento precario, que muchas de las veces están no solo en condiciones de vulnerabilidad, sino que también en condiciones de asentamientos irregulares. En el fondo están en terrenos privados, en algunos otros terrenos públicos, pero que no tienen la tuición y por lo tanto generan cierto conflicto social e incluso algunas condiciones de seguridad que nosotros hemos ido abordando de manera sistemática y de manera integral. En el fondo yo creo que ese es el tratamiento o lo más relevante de esto, que eso es un problema que no se debe abordar de manera aislada como un problema específico, sino que como un problema de sociedad que tenemos que ir abordando entre todos y todas. Dentro de esto mismo, la cifra igual es alta, considerando cuáles son las principales causas de este incremento en los campamentos. Mira, nosotros entendemos este fenómeno como una condición, bueno, primero dinámico y segundo muy sujeto a las condiciones socioeconómicas o económicas que ocurren en el país. Campamentos han habido por prácticamente toda la historia de nuestra nación, pero también se vieron profundizados por distintos aspectos y distintos momentos de la historia. Básicamente hoy día lo que mayor reflejo de esta alza de número, ¿no? Un número tan complejo para nosotros, fue justamente la pandemia, el encierro y las condiciones difíciles de poder generar un desarrollo económico de nuestras familias. Pero no hay que desconocer que este fenómeno está alojado también en una problemática mucho más profunda que tiene que ver con el desarrollo de las políticas y también el mermado desarrollo habitacional que en algún momento hubo y esto en palabras de nuestro ministro Carlos Montes, él siempre manifiesta eso, yo me quedo con esa frase que no puede ser o no podemos entender que en el periodo que más creció nuestro país, en términos económicos, mayor fue el crecimiento del déficit habitacional, no solo en materia de campamentos, sino que esta cifra compleja a nivel nacional se fue incrementando a medida que el país iba creciendo de mayor medida. Y eso también es una cuestión como bien compleja para poder abordar, pero que como el plan de emergencia habitacional nos mandata y nos faculta a tomar acciones rápidas, concretas, hemos podido ir mejorando. Hay un dato bien relevante que se está trabajando hoy día en el ministerio, que es, por ejemplo, en la región, el promedio anual de entrega de soluciones habitacionales histórico es de 3.000 viviendas. 3.000 viviendas anual es una cifra no menor en términos concretos, son prácticamente 12.000 por periodo de gobierno, de los gobiernos que tienen 4 años, evidentemente, y en este periodo de gobierno el presidente Gabriel Boric nos ha mandatado a hacer esto más rápido, a ser más urgentes en la entrega de las soluciones
Y hoy día nosotros ya a la fecha hoy día, terminado el tercer año de gobierno, llevamos más de 12.000 viviendas. O sea, ya superamos en 3 años de gobierno lo que se había hecho en 4 años anteriores y 4 años anteriores también. Entonces, ese promedio ya lo hemos superado y hoy día estamos enfocados en mejorar esas condiciones. Estamos pensando en llegar al orden cercano a las 17.000, ojalá 18.000 soluciones habitacionales entregadas en estos 4 años, lo que va a dejar, creemos, la vara bastante alta, las expectativas seguramente bastante altas para los próximos gobiernos, los próximos mandatos, para no solo mantener esta cifra, porque la ciudadanía va a exigir mantener este ritmo de producción, sino que también mantener el alza sostenida que hemos ido llevando en este promedio. Eso finalmente se ve reflejado en el reconocimiento de distintos actores, distintos espacios. Hoy día acabamos de tener la mesa de vivienda en la provincia de Osorno, básicamente en la comuna de Osorno, donde tuvimos un conflicto importante a propósito de la declaración de humedal del predio Baquedano, de humedal urbano, y que finalmente salimos, en buen chileno, salimos jugando, entregando 4 nuevos proyectos, con la adquisición de 3 terrenos, con la adquisición económica, me refiero vía compra, pero también con la obtención de un terreno que era propiedad de bienes nacionales y que fue entregado para el desarrollo de estos proyectos. Y además nos hemos puesto un desafío que es bien relevante, que me gustaría también que la ciudadanía se involucrara sobre esto, sobre la participación y averiguara sobre estas condiciones. Nosotros vamos a tratar de difundir lo que más podamos. Un nuevo plan piloto que hemos anunciado, asociado al predio Baquedano. O sea, vamos a construir soluciones habitacionales, vamos a hacer un desarrollo, pero que proteja los humedales, que proteja estos ecosistemas, porque entendemos que no es factible o viable protegerlos normativamente y que no estén garantizados sus entornos, por ejemplo, que no esté garantizada la manera en que como sociedad cohabitamos con ellos. Y en ese sentido para nosotros es fundamental poder demostrar que el desarrollo urbano habitacional es compatible con la protección medioambiental. Dentro de este mismo proyecto, usted me habla del proyecto Baquedano. ¿Para cuánto plazo más se espera este proyecto? Nosotros dentro de este año debemos dejar, el compromiso que estamos asumiendo es levantar el concurso oferta, el proceso de gestión de la demanda, en el fondo, de diseñar específicamente cada uno de los edificios, porque lo que nosotros hacemos es diseñar el plan maestro, dejar definidas las áreas, las zonas y qué cosas se va a hacer en cada una de estas áreas. Luego se publica un concurso oferta donde las empresas proponen las mejores soluciones, las soluciones más interesantes, y con eso se empieza a desarrollar el trabajo con las familias. En el fondo se empieza a definir el modelo de cada una de las soluciones habitacionales. Esperamos que durante el próximo año eso ya esté resuelto. Este año va a quedar zanjado, por cierto, el inicio del proceso de diseño más efectivo, y con eso vamos a dejar establecidas las líneas, el curso de acción de lo que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo es capaz de hacer en materia de protección medioambiental también. Me dice que son edificios habitacionales. ¿Cuántas familias beneficiadas podrían haber en este? Eso es parte del desarrollo que estamos planteando, pero estamos hablando de que en un inicio eran 1.200 familias que estaban comprometidas. Esas ya se relocalizaron en otros proyectos. Esperamos tener una cantidad similar de soluciones, se está ajustando todavía la cabida, llamamos nosotros en términos técnicos, sino que cuántas viviendas, soluciones habitacionales efectivamente llegan. Pero seguramente en el total del predio vamos a superar ese número en distintas etapas, porque también hay una parte que es territorio rural, que también es una modalidad distinta de ejecutar las viviendas, pero también se van a desarrollar. Y esto es el fiel reflejo de que el trabajo colaborativo, que el trabajo propositivo con las distintas organizaciones, con los distintos comités instalados en espacios de diálogo, de discusión, muchas veces de discusión constructiva, y dentro del marco del respeto, se pueden lograr estas acciones. En un momento para nosotros fue bien complejo cuando se declara humedal urbano, y tienes a 1.200 familias que tienen la incertidumbre de no saber qué va a pasar con su solución habitacional, y llega una institución a proponer, a construir y a co-construir, construir en conjunto las soluciones habitacionales, construir el desarrollo de los proyectos. Se toman acuerdos ministeriales, acuerdos serios. El ministro Carlos Montes estuvo presente en esta gestión, y por lo tanto también tiene ese carácter de urgencia. Ya estamos a puerta incluso de entregar el primero de ellos. Está muy avanzado el proyecto René Soriano, que está al acceso con una ubicación privilegiada, al acceso de la ciudad de Osorno. Tenemos otro en el sector, nosotros llamamos sector La Ula porque está cerca, Claro. que es el proyecto Fuchloger,
que para nosotros es importante porque es un megaproyecto, son 680 soluciones habitacionales y dos proyectos en sector de, bueno, ovejería, lomas de ovejería se llaman los dos proyectos, uno y dos, que también tienen una cantidad importante, que tienen una condición bien relevante, hay una construcción fuerte de muros de contención, de soluciones aterrazadas también, algo que no es tan común en la comuna de Osorno, y ni en la región, de hecho, y queremos también que esto se vaya manifestando básicamente de una manera distinta de hacer las cosas. Básicamente ese es el legado que queremos dejar, una manera de hacer las cosas, una manera bien conversada, bien gestionada, bien coordinada y en conversación con todos los actores. Yo creo que eso es uno de los valores que podemos transmitir, que cuando se hacen las cosas de manera informada, de manera consulta con todos los actores, llegamos a buen puerto. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, por lo menos. Me hablaba de que se están pensando en nuevos proyectos, ¿cierto?, de viviendas habitacionales y volviendo al tema original, que era el Mm, tema del campamento, ¿cómo esto beneficia para ir liberando cada vez más estos espacios de campamento o tomas ujú. ilegales, como se les llama? Mira, el tema de campamentos para nosotros, te decía, no es un tema aislado, por eso hacemos todo este relato que tiene que ver con el tratamiento integral de las soluciones. O sea, quien está en campamento está viviendo en condiciones complejas, eso lo entendemos, nos enfocamos en ello, pero también quien vive de allegado y también que vive arrendando, gastando prácticamente la totalidad de su sueldo o los ingresos que tiene la familia para poder subsistir y llegar a fin de mes. Claro. Les cuesta llegar a fin de mes y ese costo es transversal. En distintos niveles, pero es transversal esa dificultad. Por eso que nosotros los proyectos habitacionales contemplan familias de todos los estratos, de todas las condiciones, tanto de los comités como también familias que están en campamentos que también conforman comités. Bueno, el sector de Franque hay un proyecto importante que busca la erradicación del macrocampamento. Eso y también es una acción súper concreta que para nosotros es importante poder ir trabajando y trabajando de manera sistemática en el fondo. No es solo un proyecto, sino que es una manera de hacer las cosas, una manera de abordar la problemática y hacernos cargo de un problema que, insisto, es un problema de sociedad, no es solo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Por cierto que a nosotros nos toca coordinar las acciones, proponerlas seguramente, pero, eh, pero es un problema que tenemos que tener perspectiva de Estado, no solo de perspectiva de gobierno, que por cierto lo tenemos, son 260.000 viviendas que a nivel nacional hemos comprometido, más de 14.000 a nivel regional, y ya decíamos que esperamos llegar a las 18.000, o sea, prácticamente el 120%, ojalá un poco más, va a depender de la capacidad que tengamos de seguir relacionándonos con las empresas constructoras, la capacidad también humana que tenga nuestro servicio, porque el servicio también tiene una capacidad limitada de acción, no podemos crecer infinitamente en proyectos, pero sí manteniendo eso de manera coordinada para que no se sacrifique justamente algo que les importa mucho a los vecinos y vecinas, la calidad de la construcción. Porque en el fondo aquí no es solo el número, no es solo cantidad, sino que esa cantidad tiene que estar vinculada con la calidad y desde ahí tenemos proyectos bien importantes que mejoran el estándar. Basta con mirar hacia atrás los proyectos que se entregaban hace, no sé, una década, por ejemplo, y hoy día los proyectos son completamente distintos. El estándar es muchísimo mayor y lo puedo manifestar no solo como autoridad, sino que también como profesional del área de la construcción. Ver el desarrollo habitacional por estos 60 años que ya lleva el ministerio, 60 años de vida, y se ha logrado todo esto en materia habitacional, yo creo que es digno de destacar. Así que también la invitación a los vecinos y vecinas, a toda la ciudadanía en general, a revisar los avances que ha tenido el Ministerio de Vivienda desde su creación durante estos 60 años que cumplimos este año, para poder ver y valorar también el trabajo que se ha hecho. Insisto con eso, no tiene que ver con una condición de gobierno, sino que con una visión de Estado, de política pública, que viene a resolver un problema social. Lo último, ya para ir cerrando un poco la entrevista, lamentablemente los campamentos en los últimos tiempos se han visto afectados por incendios, ¿Mm? por tráfico de drogas. Yo me imagino que igual esto de planteamiento de vivienda habitacional, ¿cierto? Dar la oportunidad a la gente que está viviendo en campamentos, que está, ¿Mm? usted dice, como arrendando, dar esta posibilidad de adquirir su casa. ¿Cuál es el mensaje para esa persona que supongamos vive en el campamento y quiere alejarse de esos malos lugares? Mira, lo primero, y no solo para campamentos, pero principalmente para ello, el principal mensaje es la organización. Aquí tiene que existir organización social, en un cuerpo que normalmente se constituye en comités,
que nos permiten organizar la demanda, saber cuántos son, cuántas familias hay, de manera bien concreta, porque eso nos plantea, al tener esa información, nos plantea acciones concretas. O sea, si tenemos, es distinto saber si hay 10, 100 o 1000. Las estrategias, la velocidad, la incidencia y la priorización y la focalización que podamos tener es distinta. Y va a depender también de los recursos que estén disponibles. Entonces, lo primero es estar organizados, porque en la organización se dan dos cosas. Primero, el ordenamiento que planteaba, pero por otro lado también la vinculación y el mantener esos espacios como espacios seguros. Porque no puede ser que una familia que vive en una condición de tal vulnerabilidad, en una condición social compleja, además se vea enfrentado a problemas de seguridad. Claro. Y desde ahí es que nosotros entendemos la seguridad no solo como una condición policial, ¿no? No es solo algo punitivo, que por cierto tiene que ser, que este gobierno ha sido uno de los que mayor inversión en materia policial incluso ha ejecutado, en materia de seguridad en general, pero también tenemos una visión respecto a la seguridad desde un aspecto económico, en el fondo entender que si no hay trabajo también hay dificultades para llegar a fin de mes y si no hay seguridad social, o sea, si no tenemos previsión, por ejemplo, y por eso fuimos tan categóricos, tan cargantes de sacar adelante una reforma de pensiones hoy, para mejorar las pensiones hoy día y no mañana, no en 10 años, porque eso es lo que nos permite también llegar con mayor holgura a fin de mes. Y eso es lo que nuestro presidente Gabriel Boric ha sido como categórico. Primero, no bajar los brazos en este año, esta última parte de gobierno que nos queda este año de cierre, seguir con el mismo ímpetu buscando soluciones, construyendo esas soluciones, cumpliendo con los compromisos, pero además buscando mejorar la calidad y la condición de vida de nuestros vecinos y vecinas. Y eso se traduce básicamente en cómo le ayudamos a llegar a fin de mes y cómo mejoramos las condiciones para que sus hijos tengan mejor educación, para que las familias en su conjunto tengan mejor salud y finalmente cuando dejes de trabajar o termine ese periodo de ejercicio laboral, también tengas la seguridad social que te permita disfrutar de una jubilación digna. En la ciudad de Osorno se está invirtiendo en distintos ámbitos, me refiero a ámbito vial, donde se va a hacer la ampliación, ¿cierto?, Ujú. la carretera de Pilauco. En cuanto a vivienda, ¿cómo estamos con eso? Mira, vivienda ha sido, no quisiera hablar de números específicos, porque la inversión que hemos hecho es bastante notable. Lo que nosotros estamos haciendo en materia habitacional, bueno, Osorno es una de las comunas con mayor incidencia producto del déficit que tenía cuando recibimos la administración, pero también hay inversión urbana, hay mejoramientos de vías. La vía que tú mencionas es una vía que está mejorando el Ministerio de las Públicas, Claro. pero nosotros también a través del mejoramiento de distintas vías, a través de pavimentos participativos, mejoramiento de veredas. Tenemos el programa Quiero mi barrio, en un barrio emblemático como la García Hurtado, que nos permite llegar a una focalización y generar estrategias, no solo desde la construcción de casas, sino que de la reconstrucción también del tejido social. Porque en el fondo, para poder mejorar la seguridad, tienes que tener cohesión social. Si al final, si tú desconfías de tu vecino, es el mayor de los riesgos que podemos tener, porque no tenemos en quién solicitar ayuda, por ejemplo, o poder generar ciertos apoyos. Y además estamos trabajando en una zona de interés público, que es un área, es un instrumento que tiene el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que busca focalizar la inversión, que también está en el sector cercano al sector mismo, donde podemos focalizar inversión, mejorar el equipamiento, porque si somos capaces de dotar de mejor infraestructura pública, ya sean circulaciones, calles, parques, espacios públicos, vamos a también generar mayores espacios para que la sociedad vuelva a convivir en esos espacios, que generar esos espacios de permanencia donde estén dotados de áreas de esparcimiento, de deporte, de generación de espacios de cultura. O sea, tenemos el Parque Hot, que hace poco también se entregó a administración del municipio, se le devolvió la administración al municipio después de la ejecución de una parte de las obras. Estamos solicitando los recursos a ver si para el próximo año, para terminar una etapa que quedó pendiente, para completar ese proyecto, pero que hoy día es un proyecto emblemático, un proyecto que tiene un alto estándar de infraestructura para el desarrollo de la sociedad en el fondo. Y ahí tenemos que reorganizarnos, tenemos que dotar estos espacios de actividades, exigir también a las distintas agrupaciones, a los distintos espacios, a las distintas instituciones, a que se hagan actividades en estos espacios. Nosotros hemos ocupado harto la distinta infraestructura pública que tiene la Comuna de Osorno para la entrega de subsidios, la entrega de escrituras, por ejemplo.
Porque estas actividades que parecieran ser muy simbólicas, muy oficiales, muy protocolares, nos permiten vincular a la ciudadanía también con espacios que están disponibles dentro de la ciudad. Hablando de eso mismo, el alcalde hace unas pocas semanas dijo que el Parque Chuyeca ya no se iban a ocupar más para eventos grandes como dijéramos el Festival de la Leche y la Mm. Carne o entre otros eventos de gran categoría, sino ahora se va a trasladar a lo que vendría siendo el Parque Franque, ¿cierto? Ujú. Y el Parque Hot. Esas definiciones son definiciones locales. Los bienes nacionales de uso público son facultativos del uso y la administración de los municipios. Y por lo tanto ahí nosotros no podemos hacer mucho. Lo que sí haríamos es la invitación a dotar de todos modos, de todos los espacios públicos que estén, a recuperarlos en el caso de que no estén siendo utilizados y recuperarlos con actividades culturales, con actividades sociales que nos permitan volver a convivir, que nos permitan recuperar esos 2 años de encierro que tuvimos de pandemia, volver a mirarnos, volver a, no sé, con actividades tan sencillas como salir a pasear el fin de semana, no sé, a los que somos más aficionados a tomar mate, ir a tomar mate a la plaza, al parque, a conversar con los vecinos y vecinas, a reconectar con ese tejido social, con esa condición y con muchas veces con compartir anécdotas, ¿no? Compartir anécdotas de repente nos genera cierta vinculación. Ayer lo conversábamos con un vecino al que le entregamos un subsidio, fuimos a su casa a entregarle un subsidio en Castro, una asignación, un subsidio para adquisición de vivienda que llevaba muchísimo tiempo esperando y no se esperaba que las autoridades o el ministerio fuese a su casa a entregarle esto, esperaba que si fuese un trámite más, eh, para como quien va a retirar un documento a cualquier oficina. Y para nosotros es necesario entender este cambio de mirada, esta manera distinta de hacer las cosas, de hacerlas de frente, de hacerlas de cara a la ciudadanía y darle sentido a las cosas que hacemos, darle sentido al trabajo que hace cada uno de los funcionarios municipales que hacen un trabajo importante dentro de vivienda, a los funcionarios del propio Ministerio de Vivienda y también a los profesionales de las empresas constructoras, de las entidades patrocinantes, que finalmente son quienes hacen día a día que estas soluciones habitacionales sean factibles. Y desde esa perspectiva entender que cada uno desde la posición en la que está es capaz de aportar a las soluciones que tiene que generar nuestra sociedad. En el fondo, desde ahí tenemos bastantes problemas como sociedad, pero vivienda es uno de ellos. Y ahí hemos sido categóricos de poder plantear las soluciones, insisto con esto, de manera colaborativa y de manera sistemática. En el fondo, establecer planes, irle haciendo seguimiento y también ser transparente. Muchas veces se vende mucho humo por temas como eh, por temas que puedan parecer populares, pero que finalmente lo único que generan es una desconexión con la ciudadanía y una decepción en los vecinos y vecinas. Y ahí yo hago el llamado también a todas las autoridades a ser enfáticos, a mantenerse en ese contacto con la ciudadanía y a atender las necesidades que ellos relevan. Porque de repente todos como autoridades tenemos percepciones respecto a cómo funciona, cómo opera la ciudadanía, cuáles son las prioridades, pero cuando nos juntamos a conversar con ellos, y nosotros también, como formar parte de las organizaciones sociales, entendemos de mejor manera los problemas y somos capaces de construir soluciones que son mucho más atingentes. Los inmigrantes, ¿cierto? Es un tema igual que se podría conversar dentro de la vivienda, perdón, para los subsidios ¿Mm? habitacionales, ¿cierto? ¿Cómo se trabaja con ellos? Si ellos tienen que estar nacionalizados, ¿cuál es el proceso para que ellos puedan optar una casa? No, tienen que cumplir los mismos requisitos que cumple cualquier ciudadano chileno. Por lo tanto, ahí no hay en algún momento se trató de instalar la idea de como que habían beneficios mayores por ser extranjero, por ser migrante. Eso no es así. Las cifras dan cuenta clara de eso. Evidentemente, a ver, si estamos hablando del último censo, dice que, si mal no recuerdo, el 8,8% de la población es migrante. Eh, Eso también se tiene que ver reflejado en las políticas públicas. Si están habitando y por lo tanto tienen derechos, eh, todos tienen los mismos derechos como ciudadanos. Y desde esa perspectiva, para nosotros ya no tiene la misma como connotación el que se pueda decir que por ser inmigrante tienes mayores beneficios. Así que por nosotros por lo menos esa parte estamos tranquilos. Sí se atiende, efectivamente, se entregan soluciones habitacionales a quienes cumplen los requisitos básicos, los mínimos que debe cumplir cualquier ciudadano chileno para poder ser adjudicatario de un beneficio. Va a depender primero
tipo de proyecto al que postules, o sea, del tipo de subsidio al que postules, pero en general tienes que primero tener registro social de hogares, eso es un requisito fundamental, porque eso define cierta priorización, o sea, si estás en el 40% de más vulnerable del registro social de hogares, tienes una ponderación distinta al que está en el 90%, una cuestión que es relativamente lógica. También tener ciertas condiciones bien puntuales, bueno, ser mayor de edad, evidentemente, y constituir un grupo familiar. Ese es uno de las mayores, como de los mayores requisitos. Sin embargo, también hay excepcionalidades, por ejemplo, quien cuente con calidad indígena también puede postular como un grupo unipersonal, en el fondo una sola persona, las personas en situación de discapacidad o adultos mayores también pueden hacerlo, pero principalmente es contar con un registro social de hogares, tener una libreta de ahorros para la vivienda. No es la cuenta RUT, no es que tengas plata en la cuenta RUT o una libreta de ahorro cualquiera, no, es una libreta de ahorro para la vivienda, porque eso es prioritario. Hoy día tenemos el requisito mínimo, que son 10 UF de ahorro, pero los proyectos hoy día están requiriendo, y eso hay que ser súper claro, están requiriendo de al menos 40 o 45 UF, dependiendo el registro social de hogares que tenga, 40 o 45 UF de ahorro. Y uno puede decir, bueno, es complejo juntar 1,5 millones de pesos o un poquito más para la vivienda, pero si lo comparamos con el valor que tiene el beneficio finalmente, que estamos entregando viviendas que bordean las 1.600, 1.800 UF, es decir, el beneficiario está aportando el menos del 2% del beneficio. Entonces también hay una condición de cierta responsabilidad y ciertos requerimientos que tienen que cumplir. ¿Qué tan cierto es que la persona, mientras más tiempo lleve en un comité, tenga mayor posibilidad de adquirir una casa? Mira, va a depender del mecanismo, porque más que el tiempo que lleve en un comité, depende del tiempo o de la cantidad de veces que hayan postulado. Ya. Ese es un dato concreto que aporta efectivamente. O sea, un proyecto que es postulado, que está calificado y que ha postulado y que por disponibilidad de recursos no fue seleccionado, en el llamado siguiente va a tener más posibilidades que uno que ingresa por primera vez. Eso es efectivo, eso ocurre en las evaluaciones, pero más que la constitución del comité, lo que es importante es que ese comité esté validado para poder postular. Porque muchas veces hemos tenido casos donde comités dicen, llevamos 15 años postulando. Pero ¿y cuánto tiempo llevan vinculado a una entidad patrocinante? Y dicen, ¿qué es una entidad patrocinante? Bueno, ese ya es un problema mayúsculo, porque en realidad tuvieron mucho tiempo donde no hubo gestión para lograr ese objetivo. Y eso se da porque hoy día el sistema económico, en el fondo, hoy día al ministerio lo que le hace le faculta para financiar los proyectos, no para generar los proyectos. Entonces, quienes generan los proyectos, por definición constitucional, en el fondo, son las entidades patrocinantes, que son empresas, pueden ser públicas o privadas, las municipalidades también pueden ser entidades patrocinantes, y finalmente construyen empresas constructoras. Entonces, si el comité se constituye y no se contacta, no genera un convenio, una colaboración con una entidad patrocinante, que es la empresa que desarrolla el proyecto, y con una empresa constructora, que es la que finalmente va a construir, no hay un avance, porque no hay un desarrollo de proyecto. Lo que nosotros financiamos comités, financiamos soluciones habitacionales asociadas a proyectos. Entonces, cuando se dan esas condiciones, es que nosotros hacemos este llamado. Por eso la organización es fundamental. Pero no solo organizarse por organizarse y constituir un comité, sino que esa organización funcione, que se mantenga al día, que se mantenga con las cuotas que el propio comité defina en sus estatutos de constitución, que tenga esa vinculación y que se articule para participar, por ejemplo, en las mesas de vivienda en las distintas comunas. Tenemos mesa de vivienda en Osorno, tenemos mesa de vivienda en Castro, en Quellón, en Yanquihue, y así en distintas comunas. En Puerto Vara también, con un grupo especial, específico, digo. Y por lo tanto hay espacios donde podemos constituir. ¿Por qué se dan estas mesas de vivienda? Porque hay una alta demanda, porque hay muchos comités y exigen poder organizarse para saber cuál es el orden de prioridad que tienen, y justamente para ir en contraposición de esa idea, de este criterio de que como solo por la antigüedad. No, sí puede ser muy antiguo, pero puede estar todos los socios del comité estar en el 90% del registro social de hogares, frente a otro que se constituye recientemente y que todos son del 40%. Hay una condición de necesidad y de vulnerabilidad que también se tiene que compensar.
de una otra manera. Y eso se logra a través de estas, nosotros hemos definido como resoluciones de prelación, que es un instrumento público en el fondo, un documento que el Serviu sanciona y define, este es el comité 1, este es el comité 2, 3, 4, y en los proyectos públicos, en los proyectos que se desarrollan en terrenos públicos o de propiedad del Serviu, mandata esa prelación. En el fondo, el comité 1 es el primero que se le ofrece este proyecto, y ahí va corriendo la lista en la medida que vayan suscitándose. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Que efectivamente la lista corra y no que se salten la lista unos comités por tener uno más privilegio en el fondo. Que nosotros tenemos que entender que esa necesidad no distingue de la capacidad de gestión que tenga un comité. Claro, bueno, con esto llegamos al fin de la entrevista. Le agradecemos mucho al Seremi de Vivienda y Urbanismo, don Fabián Nail, por haber estado aquí en Te Vienes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también.